Con tu luz alúmbranos, queremos ser tu resplandor. Enciéndenos para alumbrar. Vamos a la palabra. ¿Listo? Vamos entonces a colocar esta palabra delante del Señor y sus corazones. Bendito Rey, gracias amado Dios. Gracias Padre, te damos por estar en medio nuestro, porque se cumple la palabra, Señor. Siempre estás en medio nuestro cuando de verdad alabamos tu nombre. En espíritu y en verdad alabamos tu nombre y tú te manifiestas, Señor. Hoy, bendito Rey, colocamos esta palabra, Señor, que tú me has ayudado a preparar, Señor, que tú me has revelado, que tú me has entregado para Charlotte. Hoy, Señor, te pido que prepare los corazones, Señor, para que reciban, Señor, esta palabra en amor. Así como es de confrontación, es una palabra de amor, de ánimo, Señor, de edificación para todo el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el tema que traemos para el día de hoy se llama el temor de Dios. El temor de Dios. Cuando yo meditaba en esta palabra, esto me llevaba a pensar, donde quiera que nosotros vamos, donde quiera que nosotros nos movamos, siempre hay requisitos, hay algunos reglamentos que cumplir. Imagínese que hasta cuando usted va a una sala médica, hay unos reglamentos que cumplir. Cuando usted va a la escuela, a su empleo, usted hasta le dan un librito de los reglamentos del empleo. En las escuelas, aún en la iglesia tenemos reglamentos que cumplir. En donde quiera que vamos, tenemos reglamentos. Cuando nosotros tenemos estos reglamentos, entonces eso causa en nosotros una especie de alerta, una especie de temor, porque sabemos que si los infringimos, vamos a tener una consecuencia, ¿cierto? Entonces eso trae como una especie de temor, y eso nos ayuda y nos impulsa a cumplir los reglamentos, ¿sí o no? Entonces, imagínense una señal de tránsito. Es lo primero que nosotros siempre tratamos de cumplir esos reglamentos por varios motivos. Un motivo es porque necesitamos cuidar nuestra vida y cuidar la vida de los que van en otros automóviles. El segundo motivo es para que no nos den un ticket, ¿cierto? Porque si infringimos las leyes de tránsito, vamos a tener una consecuencia. Y eso me llevaba a pensar a mí, ¿por qué cuando tenemos reglamentos terrenales, sí tenemos temor y cumplimos los reglamentos terrenales? ¿Y sabe qué venía a mi mente? Porque vemos a los hombres terrenales, aquel que me va a dar la consecuencia de mi infracción. Pero quebrantamos los reglamentos continuamente de nuestro Señor, de nuestro Padre, porque no lo vemos. Creemos que no lo vemos. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que Él está en toda parte. Él está así mirándonos continuamente. Entonces, el hecho tal vez de no ver a Dios, o creemos que no lo vemos, tal vez por eso infringimos tan fácilmente los reglamentos del Señor. Hay una frase que encontramos mucho en la Biblia y es esta frase que es el temor de Dios. Y debemos de tener en cuenta algo, no es temor a Dios, porque no estamos hablando de un miedo, estamos hablando de temor de Dios. Es muy diferente temor a Dios. El temor de Dios, necesitamos como entender muy bien esta frase. Yo desde niña la escuché, no sé si usted, creo que en nuestras culturas y en la religión tradicional siempre nos inculcaron el temor a Dios. Por lo menos a mí nunca me explicaron qué era el temor de Dios. Siempre era témale a Dios, pero nunca me explicaron qué era el temor de Dios. Y crecí con esa frase, pero nunca la entendí. El temor de Dios es de naturaleza divina, el miedo es de naturaleza humana. Entonces hay una gran diferencia. Temor de Dios a temor a Dios. Porque recuerde, Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios de amor, sí disciplina,
pero no castiga, que es diferente. Entonces, si me acompañan, por favor, a la palabra de Dios en Jeremías 32, 39, 40. Jeremías 32, 39, 40 y dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Amén. Imaginen qué textos tan lindos. Y habla del temor de Dios, pero muchas veces no lo entendemos. Es necesario entonces que empecemos a entender esta frase y la pongamos por práctica, porque es muy lindo cuando yo verdaderamente entiendo el temor de Dios. Vamos entonces como primer punto a ver de dónde proviene, cuál es la fuente del temor de Dios. Recuerde que leímos Jeremías 32, 39, 40. Si leemos unos versos anteriores, vamos a entender qué era lo que estaba pasando allí. Allí Dios había llevado al pueblo de Israel y de Judá, los había llevado a una desesperación porque los había entregado a los enemigos. ¿Por qué los entregó a los enemigos? Por su desobediencia, por su iniquidad, por su pecado. Eso fue una consecuencia de ellos desobedecer y cometer pecado en contra de Dios. Pero asimismo, usted sabe que Dios es un Dios de misericordia incansable, innumerable. Asimismo, Dios le da una palabra al profeta Jeremías. Y entonces allí le habla a Jeremías y le dice, es una palabra de esperanza. En el verso 40 le dice: y pondré mi corazón, mi temor en el corazón de ellos. El mismo Dios en su misericordia busca esta alternativa y le dice que Él va a poner el temor de Él en el corazón de ellos para que jamás se vuelvan a apartar. Dios mismo siempre buscando alternativas para el hombre, para no desatar su ira contra el hombre. Recuerden desde que Dios mandó a sacar el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de allí de Egipto, siempre buscando la salvación de ellos, pero ellos volvían atrás, volvían a otros dioses, seguían en la desobediencia y Dios siempre va buscando alternativas. Aquí busca una alternativa más, poner el temor de Él en el corazón del hombre para que no volviera a pecar en contra de Él, no volviera a desobedecer. Pero tristemente, si seguimos leyendo, encontramos que el pueblo de Israel, como nosotros, seguimos de tercos pecando en contra de Dios. Entonces, la última alternativa que tuvo fue enviar a su hijo Jesús a morir por ti y por mí. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, el amor de Dios es tan grande que Él mismo depositó ese temor de Dios en nuestro corazón para que no nos apartáramos. Y allí vemos que esto tiene que ver mucho con nuestra conversión verdadera. Diga, conversión verdadera. La conversión verdadera. En el verso 39 dice: y les daré un corazón y un camino. ¿Cierto? Y si vamos a Juan 14:6, en Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Allí se cumple que nos da ese corazón, nos da ese camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el verso 40 que estábamos leyendo anteriormente dice: pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Entonces, a nosotros ya nos dio a Jesús el camino, la verdad y la vida. Pero también puso el temor de Dios en nuestro corazón para que no nos apartemos.
Pregunta, ¿y por qué nos seguimos apartando de Dios? Y usted me dirá, no, pastora, pues yo estoy sentado aquí, no es que estoy aquí escuchando palabra. Has hecho algo bueno, venir hasta la iglesia, escuchar palabra, pero solamente Dios y tú conocen verdaderamente si le estás temiendo de verdad, si le estás obedeciendo, cómo está tu vida espiritual con Él, cómo está tu relación con Él. Porque aquí estamos hablando de una verdadera conversión. Una verdadera conversión es aquel que tiene una verdadera relación con el Padre. Y si tengo una verdadera relación con el Padre, entonces eso me lleva a obedecerlo, a amarle y respetarle. Amén. Entonces, nosotros aquí vemos que, gracias. Aquí vemos entonces, tóquese su corazón, que Dios puso el temor de Él en ti para amarlo, obedecerlo y respetarlo. ¿Ok? Para que no te apartes de Él. Por eso es que ocurre que muchos de nosotros, y Dios quiera que los que no han experimentado no lo ni lo intente experimentar. Pero aquellos de nosotros que algún día conocimos del Señor y nos apartamos de su camino, Él vuelve y nos trae. Y nos insiste con lazos de amor. Pero ay Dios, si esos lacitos de amor a veces no funcionan, entonces Él le va poniendo un poquito de espinitas para irte llamando. A mí terminó llamándome con látigo. Empezó con, yo conocí el evangelio, me aparté un largo tiempo. Y empezó a llamarme con lazos de amor. Pero luego a esos lazos de amor le tuvo que aplicar otra cosita más. Y terminó en un lacito fuertecito para que me reconciliara con Él. Porque ya el temor de Dios estaba en mí. Y ese temor de Dios entonces era para que yo no me apartara de Él. Pero el ser humano es terco. Pero diga, yo no soy terco. ¿Sí o no? Que ustedes no. Gloria a Dios, los de Kissimmee son muy tercos. Los de Kissimmee son los tercos. Bueno, vamos al segundo punto. ¿Qué es el temor de Dios? Ya vimos la fuente. ¿De dónde viene el temor de Dios? Del mismo Dios, que lo deposita en mi corazón. Vamos entonces a entender verdaderamente esta palabra. ¿Qué es el temor de Dios? La Biblia se refiere continuamente cuando habla del temor de Dios a la obediencia. A esa obediencia que temer a Dios es obedecer a Dios, vivir para Dios y testificar para Dios. El temor divino es una obediencia. Vuelvo y le repito, no es miedo, porque a Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que temerle en la manera correcta, con obediencia, amor y respeto. Pero entonces ese amor y ese respeto que sentimos por Él nos lleva a una reverencia. Cuando yo respeto a alguien, soy reverente con esa persona, ¿cierto que sí? Entonces, como yo amo y respeto a Dios, yo debo tener una reverencia por mi Señor, una reverencia por mi Padre. Esa reverencia no habla de posición, de una posición específica de manos o de rodillas o de inclinar la cabeza. Esos son actos que de pronto nos acostumbramos o el Espíritu nos lleva a tener en un momento de alabanza de adoración. Pero esa reverencia no es de la que yo hablo. La reverencia que nosotros sentimos a nuestro Padre es que cuando usted cruza por esas puertas, usted sabe que llegó a la casa de su papá, que no llegó a un parque ni a una playa. Usted llegó, fue a la casa de su papá. Y usted debe guardar una reverencia. No le estoy hablando de que es que no se oiga ni una mosca. No, pero a veces hay hermanos postrados orando y usted al lado hablando con otra persona fuertemente. Es reverencia al Señor.
Reverencia al Señor es que cuando usted está aquí en la casa de su papá y los ministros de adoración lo están llevando a usted a una alabanza y adoración a su Padre, usted no esté como espectador mirando a ver si aquel lloró, si aquel se cayó, si aquel saltó y mira cómo salta y mira cómo brinca. No, reverencia a Dios es conectar su corazón con Él, porque Él en ese momento está hablando con usted. Tal vez Él en ese momento le quiere hablar a usted. Reverencia al Señor es saber que aquí se empieza un servicio a las 10 de la mañana, que usted tiene una cita con su papá a las 10 de la mañana. Reverencia es que a las 9:59 usted esté cruzando esa puerta, como mínimo. Eso es reverencia. Y le voy a decir por qué. Porque cuando usted tiene una cita médica, usted llega 15 minutos antes para no perder la cita y que no le cobren $50. Cuando usted tiene una cita de inmigración, usted llega una hora antes porque le da miedo que pase algo en el tráfico y pierda su cita de inmigración. Porque usted cuando tiene un vuelo, usted llega hasta 2 horas antes para que el vuelo no lo deje y no perderlo. Pero cuando tenemos una cita con el papá, no importa a qué hora llegue. Reverencia es saber que mi papá me está esperando. Me está esperando para que yo le entregue y le rinda mi corazón y me derrita en adoración con Él. Él me está esperando para hablarme. Dice la palabra de Dios que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Usted se imagina, como pasó ahorita, que no sé si ustedes, pues yo sentí una presencia hermosísima, pero usted se imagina que el Señor se está paseando en medio de la alabanza y con señales, milagros y prodigios, y que está sanando a las personas porque eso es lo que Él sabe hacer. Y entonces usted llegó y se quedó sin su milagro por no madrugarle a su papá. Y Él tenía aquí una bendición para usted, pero no lo encontró para entregársela. Reverencia. Reverencia es cuando yo pongo mi celular apagado o en mute para que no me interrumpa la conversación con mi papá. Reverencia es que cuando el ministro acá está predicando, somos portavoces de Dios, porque estamos dando la palabra de Dios. Y muchos de nosotros decimos que tenemos el cuadernito de notas en el celular y lo que estamos haciendo es texteando. Eso pasa en Kissimmee. Yo no sé acá porque es el primer día que estoy acá, pero para que no se les ocurra. Porque reverencia es concentrar cuerpo, alma y espíritu conectados a mi Padre. ¿Cuántos milagros está pidiendo usted? Y muchas veces no tenemos muchas respuestas porque no hemos entendido completamente cómo debe ser nuestro caminar con el Señor. O lo entendemos y nos hacemos los loquitos. Reverencia es muy importante porque yo con la reverencia le estoy manifestando a una persona mi respeto y mi admiración. ¿Ustedes respetan al pastor Oscar? Y ustedes le hablan con mucho tacto y con mucho cuidado, ¿cierto? Ustedes no le hablan como si fuera cualquier vecino, porque lo respetan y lo admiran mucho más a nuestro Padre Celestial. Y dice David nos enseña el temor de Dios en un salmo de una manera muy bonita. Vamos al Salmo 34:11. Yo quiero que todos lo busquen o lo anoten porque este salmo es muy lindo. 34:11 y dice: venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Se lo está preguntando. Y dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Él te está preguntando. El primero dice: te voy a enseñar el temor de Jehová. Y dice: ¿quieres vida para ver el bien? Entonces ya te enseña cómo.
Y tal vez aquí es donde vamos a aprender un poquito. Yo por lo menos lo aprendí mucho. Y vamos a ver la primera parte de esa recomendación del salmista David, donde dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y esta lengua es tan difícil de controlarla. A veces, a veces hasta ingenuamente caemos en mover la lengua como no la debemos de mover. En Santiago hay un texto, el 3, del 9 al 10, que dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, ¿qué? A la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Entonces allí David nos dice que guardemos nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar engaño. Pero Santiago nos dice que con ella bendecimos y con ella maldecimos. Y que debemos de cuidarnos de esto. Y nosotros muchas veces caemos muy fácil en el chisme. Muchos es que de pronto es que venimos tal vez culturalmente y no lo hemos podido dejar de traer chisme, de estar chismeando. Y estamos continuamente hablando del uno, hablando del otro, y con este hablo de este y con este hablo de este. A veces de estar juzgando. Vemos una actitud de alguien, inmediatamente lo estamos juzgando. Nos parecemos a los fariseos. Y yo le digo, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. El chisme, la murmuración, el juzgar. Solamente Dios y la persona saben qué está pasando en su interior. Solamente Dios y la persona saben por qué actúa así, por qué está amargado, por qué contestó grosero, por qué hace así, por qué hace así, por qué no hace. Solamente Dios y la persona saben. El trabajo pastoral es ayudar a las personas, pero no es trabajo nuestro el juzgarla. Dígame una cosa. ¿Conseguir murmurando de las personas o juzgándola, usted le está ayudando? ¿Le estamos ayudando en algo? No le estamos ayudando. Lo que estamos haciendo es dañando la reputación de las personas. Y dice en Santiago que lo hacemos con aquellos que son hechos a la semejanza, a la imagen y la semejanza de Dios. Todos nosotros delante de la cruz somos los mismos. Somos iguales, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y por lo menos los de la iglesia que hemos confesado a Cristo, somos hijos de Dios. Entonces nos queda como muy feo hablar, murmurar y juzgar a los hijos de Dios, porque estamos yendo en contra del mismo Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Toque al del lado, dígale, uy, qué pena, tú eres hijo de Dios. Qué pena, tú eres hijo de Dios. Ok. Dice la palabra de Dios también allí, cuidemos nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, porque está diciendo allí que guarde tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Necesitamos cuidar nuestras palabras. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? De nuestra boca que se debe de salir como hijos de Dios que somos, de nuestros labios debería continuamente salir palabra de bendición, palabra de ánimo, palabra que levante a nuestros hermanos, palabra de admiración, palabra que haga sentir bien a las personas. Eso es lo que debería de salir de mis labios. El buen hablar para las personas. Cuidemos nuestro vocabulario. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que hasta de las palabras ociosas vamos a dar cuentas? Cuidemos nuestra boca, que sale de nuestros labios. No hablemos mentira, no hablemos engaño. Lo de la mentira es muy gracioso, porque es que
venimos de una costumbre que para justificar nuestras acciones, según nosotros, son mentiras chiquitas, mentiras blancas, lo que le quieran poner, para justificarnos. Y la mentira es mentira. Y dice que el padre de la mentira es el diablo. Y en la palabra de Dios yo en ninguna parte encuentro que haya una justificación para una mentirita. Mentira es mentira, grande, chiquita, de colores, tampoco habla de los colores de la mentira ni de su tamaño. Mentira es mentira. Y a veces resulta que el pastor o la pastora nos llamó, te estoy esperando, te voy a esperar. Ay, qué pena, es que estoy tan ocupado, estoy tan ocupada, y está en la cama con los pies bien estirados. Perdón, le derribé el altar. Yo prometo arreglar el altar arruinado. Entonces estamos moviendo el control del televisor. ¿Está obligado a venir? No, pero usted le dice a su pastor, qué pena pastor, no puedo. No le agregue otro pedacito que lo va a hacer quedar mal con el Señor. ¿Qué tal cuando usted se quedó de encontrar con alguien? A las 3 nos vemos y son las 3 y lo llaman y dice, uy, no, ya voy en camino, espéreme que ya voy a llegar, y todavía se está poniendo los zapatos en la casa. Hay una diferencia, en camino no está, usted todavía está en su casa poniéndose los zapatos. ¿Sí me hago entender? Esas pequeñas tonteras, esas pequeñas cosas son cosas sutiles que nos hacen quedar muy mal con el Señor. Y a veces no le prestamos atención, a veces pensamos que eso no importa. A mí la palabra me dice que no hable mentira. Amén. La otra parte que dice en el salmo que David nos está enseñando es, apártate del mal y haz el bien. Proverbios 3:7 nos dice, Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, es decir, obedece, ama y respeta a Jehová, y apártate del mal. Apartarse, simple y sencillamente, apartarse es abandonar, dejar todo aquello que no honra el nombre de Dios, todo aquello que está mal. Cuando yo meditaba en ese pedacito, yo decía, si a mí me preguntan así, como se dice, a quemarropa en cualquier momento, pastora, ¿tú estás haciendo el bien? Yo le contesto, claro, sí, porque a una manera general yo podría decir que estoy haciendo el bien. Pero esto nos tiene que llevar a nosotros es a una autoevaluación de mi persona en cada área de mi vida, para yo saber si estoy haciendo el bien o no estoy haciendo el bien. ¿Y qué tal si empezamos por evaluarnos como personas, como ciudadanos, como personas naturales y corrientes? ¿Estoy haciendo el bien? ¿Le soy útil a la sociedad? ¿Estoy haciendo algo por mi ciudad? ¿Estoy aportando algo bueno a la sociedad? Por lo menos mi testimonio, por lo menos mi buen vivir, por lo menos el conducir bien en las calles, por lo menos el ser cordial con los ancianos, el darle paso a los ancianos primero, ayudar a una mujer embarazada, en fin, cualquier cosa que nos hace bien una persona que le está contribuyendo algo bueno a la sociedad. Pero, ¿y qué tal si nos evaluamos como padres? La palabra de Dios habla muchas cosas para los padres. Dice la palabra de Dios que herencia de Jehová son nuestros hijos. Nosotros debemos de dar cuenta al Señor por nuestros hijos. Entonces hay que empezar a meditar. ¿Soy testimonio para mi hijo? ¿Para mi hija? Si a mis hijos le preguntan de mí en mi casa, mi comportamiento, mi manera de hablarles, ¿qué podrán decir mis hijos de mí? ¿Doy testimonio del Jesús, del Cristo que vive en mí para ellos?
Como padres, estoy velando, cuidando por ellos en todo aspecto. Porque como padres, no solamente es aquel que provee las cosas materiales. Y usted, no, claro, yo como padre, yo me fajo trabajando y les tengo techo, les tengo carro, tienen comida. Muy bien. Eso es parte de. Como padres necesitamos proveerles no solamente físicamente, necesitamos proveerles espiritualmente, emocionalmente. Hijos que puedan tener conversaciones con sus padres, conversaciones sanas donde sus padres, donde ellos puedan contar con el buen consejo de sus padres. Y no que si le cuenta a un niño de 10 años que está enamorado, le peguen el grito, esto no es edad de estar enamorado. No, que no le tengan temor, que no le tengan miedo de hablarle, que puedan acercarse a un padre, a una madre, a tomar un buen consejo. Por eso es que los chicos a veces buscan consejos siempre afuera. ¿Y qué le aconsejan los amigos que no son cristianos? Necesitamos proveerles espiritualmente. Usted como padres son los primeros que dicen vamos para la iglesia, vamos a hacer el devocional juntos, vamos a orar. Dice la palabra de Dios que necesitamos enseñarle la palabra, repetírsela y atarla al cuello y todo a los hijos. ¿Lo estamos haciendo? Buena pregunta. Como padres, ¿estamos haciendo el bien con nuestros hijos? ¿Qué cuentas vamos a dar de ellos? Como hijos, ¿qué tal nosotros en la posición de hijos? ¿Qué estamos haciendo como hijos? ¿Estamos respetando a nuestros padres? ¿Les estamos amando? La palabra de Dios dice que honremos a padre y madre. Pero la palabra de Dios no dice en ninguna parte, hónralo si es bueno, no lo honres si es malo. Dice simplemente, honra a tu padre y a tu madre. Yo sé que es difícil honrar a un padre o a una madre que de pronto ha causado un daño, pero como somos hijos de Dios y venimos a Cristo, debemos de estar en ese proceso de sanidad, y parte de esa sanidad es, sin importar qué ha hecho nuestro padre o nuestra madre, honrarlo. Honrar padre y madre es respetarlos, es velar por ellos, es escucharlos, es que ellos puedan contar con nosotros. Nosotros tenemos en Kissimmee un ministerio muy lindo de los años dorados. Son personas de 55 años en adelante. Y les hacemos una actividad los miércoles en la mañana. Y escuchar a estos señores le rompe a uno el alma. En la soledad que se sienten. Y tienen hijos, tienen nietos. Aquí en Estados Unidos. Ellos vinieron a este país, se fajaron duro, terminaron de criar. Y se mantienen solitos. Honrar padre y madre. Como esposo, la palabra de Dios les dice a ustedes los esposos. ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿Como vaso más frágil? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Respetas a tu esposa? Y dice que amarla como Cristo amó la iglesia. Tremendo. Y las esposas, no crean que las voy a dejar afuera, para nosotras también. Dice la palabra de Dios que sujetarnos al esposo. Un esposo que esté sujeto a Cristo. Pero aún así, como esposa elegimos casarnos con ese varón. Hay que respetarlo. Hay que amarlo. Si es que es casi que imposible, busque asesoría, busque ayuda, busque guía del Señor qué hacer. Pero como hija de Dios, no haga lo que no tiene que hacer. Como empleado, porque nosotros tenemos un peso fuerte, porque nosotros decimos mucho que somos cristianos. ¿Qué estamos mostrando en nuestros lugares de empleo? ¿Cómo nos ven?
¿Cómo somos con nuestros compañeros? ¿Estará brillando el Jesús que hay en nosotros? Cuando está el jefe, trabajamos a 1000. Cuando no está el jefe, ¿cómo trabajamos? ¿A 1000 o a 100? ¿Estamos robando horas? O como no está el jefe, me va a echar allí un sueñito cuando debería estar produciendo. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué todas estas cosas? Y usted dirá, bueno, una persona cristiana no debería hacer. Exacto. Una persona que le tema a Dios y que tenga la palabra de Dios en cuenta no debería hacer nada de lo que yo les estoy diciendo. Pero culturalmente venimos muy mal acostumbrados de muchas mañas que necesitamos dejar a causa de las escrituras, a causa de mi Señor. Y muchas veces ni caemos en cuenta que estamos cometiendo pequeños errores, supuestamente para nosotros pequeños errores, pero que nos están dejando mal. Por eso yo les decía, a grandes rasgos, si a mí me preguntan, estoy haciendo el bien. Pero si yo me pongo a examinarme, ya no le cuento. Eso es para mí. No se lo cuento. Pero ese es autoevaluarnos en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros necesitamos abandonar todo lo que va en contra de los deseos de Dios, de lo que Él quiere para cada uno de nosotros, sus hijos. Necesitamos de verdad ese temor de Dios, ejercerlo a la manera correcta. Porque cuando nosotros podemos entender todo esto, entonces vamos empezando con ese temor de Dios, encarrilándonos en lo que Él quiere. El último punto dice, busca la paz y síguela. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Como hijos de Dios, nosotros no deberíamos de estar enredados en contiendas, en rencillas, en disensiones. Nosotros al contrario, en lugar de estar enredados de eso, deberíamos de estar buscando siempre la paz con todo el mundo. Dice el Salmo 133:1-3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y para concluir entonces, el temor de Dios no habla de un temor con miedo, sino que habla del verdadero temor a Dios, que es aquel que nos hace retomar nuestro camino y reconsiderar cada una de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, con tal de no desagradar a Dios, con tal de honrar su nombre donde quiera que estemos, con tal de no sufrir ningún tipo de infracción, porque ya sus leyes están escritas y necesitamos entonces conducirnos con obediencia para no tener ninguna infracción, ninguna disciplina. Recordemos una vez más que el temor de Dios fue puesto en nuestro corazón para que no nos apartemos. Entonces vamos a hacerlo a la manera correcta. Y para terminar, en Proverbios 1:7 les voy a dejar una tarea para que lo estudien. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así, mis hermanos, que esto es una enseñanza del temor de Jehová, y es usted quien decide si la toma o la desecha. ¿Me acompañan en una oración? Bendito Rey Celestial, gracias te damos, Señor, en esta mañana por esta palabra, bendito Dios, donde nos enseñas cuál es el verdadero temor a ti, Señor. Necesitamos entender ese verdadero temor de Jehová, del cual tal vez veníamos actuando mal, Señor. Hoy, Padre, reconocemos, Señor, que tal vez por ignorancia o simplemente porque no me daba la tarea de hacer las cosas correctamente, he cometido muchas infracciones en contra tuya, Señor, como persona, como madre, como hija, como empleado, como hija de Dios. Tal vez no he cumplido, Señor, o no he tratado de cumplir a cabalidad tu mandato. Hoy, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a conducirme en obediencia
y en un verdadero temor a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Con